Mi hija dijo frente a 200 personas, «Mi padre no existe para mí». Dije solo 4 palabras y el salón cayó. Había 200 personas en ese salón y todas ellas estaban mirando en la misma dirección cuando las palabras salieron de la boca de Karen. El aire cambió. No de golpe, no como un trueno, sino como cuando alguien apaga el aire acondicionado en verano y uno tarda varios segundos en darse cuenta de que el calor ya está ahí, ya llegó. Ya no hay manera de evitarlo. Fue exactamente así. Un silencio que se construyó ladrillo a ladrillo mientras las palabras todavía resonaban entre las columnas adornadas con flores blancas y listones color marfil. Rodrigo estaba sentado en la tercera fila, no en la primera, no al lado de la novia, no en el lugar que le correspondía por derecho de sangre y de historia. Lo habían puesto en la tercera fila, como si fuera un tío lejano, un conocido de la oficina, alguien que se coló a la boda por compromiso social. Llevaba un traje azul marino que se había comprado especialmente para ese día, un traje que le quedaba un poco grande en los hombros porque había perdido peso en los últimos meses, en esos meses en que esperaba noticias de la boda como quien espera carta de un país extranjero. Lo había mandado a hacer el sastre de siempre, don Aurelio, que ya tenía 70 años, y las manos temblorosas, pero que conocía las medidas de Rodrigo de memoria. Cuando fue a recogerlo 3 semanas antes de la boda, don Aurelio lo miró con sus ojos pequeños y sabios y le dijo, «Oiga, don Rodrigo, usted ha adelgazado». Y Rodrigo solo respondió que había estado ocupado, que el trabajo apretaba, que ya comería mejor cuando pasara todo esto. Don Aurelio no preguntó qué era todo esto. Los sastres viejos saben que hay cosas que no se preguntan. La boda de Karen Montoya Recendis, con Kevin Altamirano Vega, había sido planeada durante 16 meses. Rodrigo lo sabía no porque alguien se lo hubiera dicho directamente, sino porque Gerardo, su mejor amigo desde la prepa, tenía una vecina que era prima de una de las damas de honor, y en esa cadena de información que fluye a través de los patios y las bardas de los barrios, Rodrigo había ido recibiendo migajas de noticias. El salón de eventos Villa Esmeralda, en Tlalpan, con capacidad para 300 personas, pero con 200 invitadas porque Elena, la madre de Karen, insistió en que menos es más. La orquesta de 12 músicos, el banquete de 5 tiempos con mariscos traídos de Ensenada, el vestido diseñado por alguien con apellido italiano cuyo nombre Rodrigo no recordaba. 16 meses de planeación, y él se había enterado de que estaba invitado apenas 4 semanas antes, cuando Karen le envió un mensaje de texto que decía, «Papá, la boda es el 14. Si quieres venir, aquí está la dirección», sin signos de exclamación, sin adornos, como si lo estuviera invitando a recoger un paquete a la paquetería. Rodrigo guardó ese mensaje en su teléfono como si fuera un documento oficial. Lo releyó tantas veces que se lo aprendió de memoria, buscando en cada palabra alguna señal de calidez que quizás se le escapaba a primera vista. Si quieres venir, como si hubiera algo en el mundo que pudiera detenerlo, como si existiera una fuerza del universo capaz de dejarlo sentado en su departamento ese sábado por la tarde, mientras su hija se casaba a 20 kilómetros de distancia. La sola idea le parecía imposible, absurda, astronómicamente improbable. Claro que iba. Iría aunque tuviera que caminar, aunque tuviera fiebre, aunque el cielo se cayera a pedazos sobre la Ciudad de México. Había llegado con 40 minutos de anticipación, se estacionó en la calle paralela, caminó despacio hacia el jardín de la Villa Esmeralda y se quedó parado un momento frente a la entrada, mirando los arcos de flores y los lazos blancos que alguien había trenzado con paciencia alrededor de cada poste. Pensó en la primera vez que Karen había hecho una trenza. Tenía 5 años, y él le enseñó, sin saber hacerlo bien, inventando sobre la marcha, y el resultado fue un desastre de pelos tiesos que la niña de todas formas llevó con orgullo todo el día. «Me la hizo mi papá», le dijo a su maestra, y la maestra, que no sabía nada de la historia de esa familia,
Simplemente asintió y sonrió. Alguien le entregó el programa de la ceremonia en la puerta. Una joven con vestido verde menta y una sonrisa profesional que no lo reconoció, que no tenía por qué reconocerlo, que simplemente cumplía con su trabajo. Rodrigo tomó el programa con las dos manos, con más cuidado del necesario, como si fuera a desmoronarse. Buscó su nombre entre las líneas impresas en tipografía cursiva color dorado. No estaba. Había una sección que decía «Padres de la novia», y ahí aparecía únicamente Elena Reséndiz de Gutiérrez y Eduardo Gutiérrez Palma. Eduardo Gutiérrez Palma, el segundo esposo de Elena, el hombre que había entrado en la vida de Karen cuando ella tenía 11 años y que ahora, al parecer, era el único padre que existía en ese programa. Rodrigo dobló el programa con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior del saco, encontró su lugar en la tercera fila del lado de la novia y esperó. Desde ahí podía ver la entrada lateral por donde entraría Karen. Podía ver el altar decorado con ramos de peonías blancas y eucalipto. Podía ver, en la primera fila, a Elena con un vestido rosa palo que la hacía ver 10 años más joven, sentada junto a Eduardo, quien le tomaba la mano con la naturalidad de alguien que lleva décadas haciéndolo. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Rodrigo los miró durante exactamente 3 segundos y luego apartó la vista. No por rencor. Hacía años que el rencor se le había gastado, como se gasta la suela de los zapatos que uno usa todos los días. Ya no quedaba nada de eso. Solo quedaba algo más complicado, algo para lo que no tenía nombre exacto, algo que se parecía a la melancolía, pero que también tenía dientes. La música comenzó. Rodrigo no conocía la canción, una pieza que sonaba algo europeo, algo que Karen había elegido en algún momento de esos 16 meses de planeación que él no había presenciado. Y entonces Karen apareció en la entrada lateral del brazo de Eduardo Gutiérrez Palma. Era hermosa. Era la cosa más hermosa que Rodrigo había visto en su vida, y eso incluía todos los amaneceres que había visto desde el cerro del Tepeyac cuando madrugaba a caminar en sus años de soledad, y todas las tormentas eléctricas sobre el Valle de México que contemplaba desde la ventana de su departamento, y todos los momentos de gracia y de belleza que la vida le había dado a cuentagotas. Karen era más hermosa que todo eso. Llevaba el vestido largo, de encaje y satén, con una cola que 2 niñas vestidas de blanco sostenían detrás de ella. Tenía el cabello recogido en un chongo bajo, con algunas flores pequeñas entretejidas, y en su cara había una expresión que Rodrigo tardó un momento en descifrar, porque era una mezcla de felicidad y de algo más, de algo tenso, de algo que quizás solo él sabía reconocer porque había visto esa cara de niña, de adolescente, en todos sus estados posibles. Era la cara de alguien que tiene miedo de sentir demasiado. Karen no lo miró al pasar, o sí lo miró, un instante fugaz, y Rodrigo no supo interpretar ese instante. Los ojos de su hija se posaron sobre él por una fracción de segundo, y luego se fueron, siguieron hacia adelante, hacia Kevin, que esperaba en el altar con traje negro y una sonrisa tan grande que parecía que le dolía la quijada. Rodrigo respondió con una sonrisa. Se la mandó sin saber si llegó. Para entender lo que pasó después, es necesario entender lo que pasó antes. Y lo que pasó antes comienza, como casi todas las historias de amor y de dolor, con una decisión tomada en el momento equivocado, por las razones equivocadas, o quizás con las razones correctas, pero en el momento equivocado, que a fin de cuentas da lo mismo, porque el resultado es el mismo. Rodrigo conoció a Elena Reséndiz en una fiesta de Nochebuena en casa de unos amigos comunes, en diciembre de 1993. Él tenía 27 años y trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones que en aquellos tiempos todavía crecía como espuma. Ella tenía 24 y era secretaria en un despacho de abogados del centro. Los dos llegaron solos a esa fiesta,
Los dos se quedaron en el mismo rincón porque los dos odiaban las fiestas multitudinarias, pero los dos habían prometido ir y ninguno quería quedar mal. Y esa combinación de introversiones paralelas resultó en 3 horas de conversación sobre películas, sobre la Ciudad de México, sobre lo que cada quien quería de la vida cuando tuviera 40 años. Elena era bonita de una manera que se volvía más bonita con el tiempo, que se multiplicaba cuando se reía, que te golpeaba de manera inesperada en los momentos en que no estabas esperando ser golpeado. Tenía una inteligencia viva y cortante y un humor seco que a Rodrigo le parecía la cosa más refrescante que había conocido en años. Se casaron 18 meses después, en una boda pequeña en el patio de la casa de los papás de él, en Xochimilco, con 40 invitados y un mariachi que llegó tarde, pero que luego no quería irse. Karen nació 2 años después del matrimonio, en un parto complicado que duró 14 horas y que dejó a Rodrigo temblando en el pasillo del hospital, hasta que una enfermera salió a decirle que todo estaba bien, que eran dos, que estaba bien la mamá y estaba bien la niña, y Rodrigo se dobló a la mitad con la espalda contra la pared de azulejo blanco y lloró de una manera que no había llorado desde que murió su propio padre. Karen Montoya Reséndiz llegó al mundo un martes de noviembre con 4 kilos 200 gramos y un grito que recorrió todo el pasillo de la maternidad. Rodrigo la tuvo en brazos 20 minutos después del parto, mientras Elena descansaba con los ojos entrecerrados y le habló en voz baja durante todo ese tiempo, inventando cosas, prometiéndole mundos, diciéndole su nombre una y otra vez como si fuera un conjuro. Karen, 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 mi hija, mía. Los primeros 4 años fueron buenos, no perfectos, porque la perfección no existe y además es aburrida, pero sí buenos en el sentido profundo de la palabra, en el sentido de que cuando uno se acuesta por la noche, tiene más razones para estar agradecido que para estar resentido. Rodrigo trabajaba mucho, demasiado. Eso era verdad. La empresa de telecomunicaciones estaba en pleno crecimiento, y él era de los que llegaban primero y se iban últimos, no por ambición, sino por esa clase de responsabilidad compulsiva que confunde el trabajo con la identidad. Elena se lo recriminaba a veces, no con pelea, sino con ese silencio elocuente que es más difícil de ignorar que un grito. Y Rodrigo escuchaba ese silencio y se prometía que las cosas cambiarían, que la siguiente semana saldría más temprano, que el siguiente mes tendría más tiempo libre. La siguiente semana nunca llegaba. Cuando Karen tenía 4 años, algo cambió entre Elena y él. No fue un evento específico, no fue una traición descubierta una noche de tormenta, ni una confesión dramática en la sala de estar. Fue algo más lento y más difícil de nombrar, como el óxido que se va formando en el metal que nadie revisa. Una acumulación de distancias pequeñas, de conversaciones que no se tuvieron, de necesidades que nunca se expresaron porque ninguno de los dos sabía del todo cómo expresarlas. Elena empezó a llegar tarde del trabajo. Rodrigo empezó a notar que ella tenía vida propia, lo cual en sí mismo no era un problema, pero que esa vida propia lo excluía de maneras que él no sabía cómo articular sin sonar celoso o controlador, sin sonar como el tipo de hombre que él no quería ser. La verdad completa llegó un sábado de junio, cuando Karen tenía 5 años y estaba en casa de sus abuelos, maternos porque Rodrigo y Elena iban a tener tiempo para ellos, que era la frase que Elena usaba cada vez que quería hablar de algo serio. Se sentaron en la cocina con el café entre las manos y Elena le dijo que había conocido a alguien. No con crueldad, no con frialdad, sino con esa especie de honestidad dolorosa que es, a su manera, una forma de respeto. Le dijo que no planeaba que esto pasara, que lo sentía, que no quería hacerle daño, pero que tampoco podía seguir viviendo una mentira. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Elena terminó, él preguntó solo una cosa. ¿Hace cuánto tiempo? Elena tardó en contestar. Cuando lo hizo, Rodrigo asintió. Se terminó el café que ya estaba frío, lavó su taza, la puso a escurrir y salió a caminar por el barrio durante 3 horas. El divorcio fue relativamente ordenado en la medida en que los divorcios pueden serlo.
No hubo violencia, no hubo gritos continuos, no hubo una batalla judicial larga y costosa. Lo que hubo fue algo más silencioso y más demoledor: la negociación de a quién le quedaba qué parte de la vida que habían construido juntos. La casa fue para Elena, porque era más práctica que Karen se quedara en el entorno que conocía, en el barrio donde estaba su colegio, cerca de sus abuelos maternos. La custodia quedó con Elena, con visitas de Rodrigo los fines de semana alternados y 15 días en verano y días festivos compartidos. Rodrigo firmó los papeles un miércoles por la tarde en un notario del centro histórico y luego fue a sentarse en una banca del Zócalo y se quedó ahí hasta que oscureció, mirando la bandera enorme que ondulaba sobre la explanada, pensando que la vida es perfectamente capaz de romperse en dos mitades sin que nadie le avise a nadie. Se fue a vivir a un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Una recámara era la suya, la otra era la de Karen. La decoró con paciencia, en fin de semana sucesivos, comprando en bazares y en tiendas de segunda mano porque el presupuesto no alcanzaba para más. Una cama con cabecera de madera, pintada de color turquesa, un escritorio pequeño con silla giratoria, una repisa llena de libros ilustrados, un póster del sistema solar que Karen le había pedido porque esa semana en el colegio habían hablado de los planetas y ella quería aprenderse los nombres de todos. Rodrigo colgó el póster con cuidado, usando el nivel de burbuja para que quedara perfectamente recto, y luego se paró en el umbral de esa recámara vacía y se quedó ahí un rato, sin hacer nada, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso específico de una habitación que espera a alguien. Los primeros 2 años después del divorcio fueron la época de los fines de semana perfectos. Rodrigo convirtió cada visita en una pequeña expedición. Llevaba a Karen al Museo de Historia Natural, donde ella podía pasarse horas mirando los esqueletos de animales extintos con una fascinación que Rodrigo encontraba tierna y un poco sobrecogedora. Iban a los viveros de Coyoacán a comprar plantas que luego morían invariablemente en el departamento, porque Rodrigo olvidaba regarlas, pero que en el momento de comprarlas representaban alguna clase de esperanza. Hacían tacos en el mercado de Jamaica los domingos por la mañana. Iban al cine todos los viernes que Karen se quedaba con él, y Rodrigo veía películas animadas con la misma concentración que si fueran documentales importantes, porque Karen siempre quería hablar de ellas después, analizar los personajes, preguntarse por qué el villano era el villano y no el héroe. «Papá, ¿tú crees que los malos saben que son malos?», le preguntó Karen una noche, después de ver una película en la que el antagonista era un rey que construía muros para separar a su pueblo del resto del mundo. Rodrigo pensó en la pregunta con la seriedad que merecía. Karen tenía 7 años y ya hacía preguntas de filósofa. «Creo que no», dijo al fin. «Creo que casi todos creen que tienen razón. Creo que el problema es que no se pueden ver desde afuera». Karen asintió con esa gravedad que tenía cuando procesaba una idea nueva. «Como mirarse en el espejo», dijo, «pero al revés». «Exactamente», dijo Rodrigo, aunque no estaba del todo seguro de entender la metáfora. Le pareció, sin embargo, que Karen la había entendido antes que él. Esos momentos eran el sustento. Rodrigo los coleccionaba como se coleccionan las fotos en un álbum, con la intención de que duren, con el miedo de que se pierdan. Tomaba muchas fotos. Llenó 3 álbumes físicos en esos 2 primeros años y luego siguió guardando fotos en el teléfono, en la computadora, en un disco duro externo que tenía etiquetado con letra manuscrita, Karen. El problema no apareció de golpe. Apareció gradualmente, como casi todos los problemas serios, disfrazado de pequeñas incomodidades que uno va ignorando porque cada una por separado parece manejable. El primer síntoma fue que Karen empezó a llegar a los fines de semana con Rodrigo de mal humor, con una tensión en el cuerpo que no tenía nada que ver con él, pero que se descargaba en el espacio compartido, en silencios cortos y en respuestas monosilábicas durante las primeras horas. Rodrigo aprendió a esperar esas primeras horas con paciencia, a no forzar la conversación,
a dejar que Karen fuera llegando sola a ese espacio de soltura que eventualmente encontraban juntos. Pero las primeras horas fueron haciéndose más largas. Una vez se convirtieron en un día completo, luego en un fin de semana entero. El segundo síntoma fue que Elena empezó a cancelar visitas, no con frecuencia al principio y siempre con razones que sonaban legítimas. Karen tenía gripe, Karen tenía una fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, Karen tenía un evento en el colegio. Rodrigo no discutía, reagendaba, renegociaba, aceptaba las migajas de tiempo que se le ofrecían sin quejarse porque la alternativa era pelea. Y la pelea perjudicaba a Karen, y perjudicar a Karen era lo único que Rodrigo consideraba verdaderamente inaceptable. El tercer síntoma fue Eduardo. Eduardo Gutiérrez Palma entró en la vida de Elena 2 años después del divorcio y se instaló en ella con una solidez que Rodrigo tardó en comprender del todo. No era un mal hombre, eso Rodrigo lo reconocía con la honestidad que le costaba mucho, pero que cultivaba como una forma de dignidad personal. Eduardo tenía un negocio de materiales de construcción que le iba bien. Era puntual, era amable con Karen, la llevaba a sus clases de natación y la recogía cuando Rodrigo no podía. Y Karen, que tenía 8 años cuando Eduardo llegó y que era una niña perceptiva y hambrienta de estabilidad, lo fue aceptando con la misma naturalidad con que los niños aceptan las cosas que simplemente están ahí, que forman parte del paisaje antes de que uno tenga oportunidad de decidir si las quiere o no. Eduardo me enseñó a andar, en bici, le dijo Karen a Rodrigo una tarde, en el parque de Narvarte. Tenía 9 años. No había malicia en su voz. Solo era información, el reporte de su semana, la narración de su vida. Pero la información llegó a Rodrigo como llegan esas noticias que uno sabe que iba a recibir algún día, pero para las que nunca acaba de prepararse. ¿Y te gustó?, preguntó Rodrigo. Sí, me caí 3 veces, pero ya puedo. Bien, dijo Rodrigo, y sonrió. Y esa noche, cuando Karen ya dormía en su recámara turquesa, Rodrigo se sentó en el sillón de la sala con un vaso de agua, y pensó que enseñarle a andar en bici a su hija era algo que había planeado hacer ese verano, algo que había estado en su lista mental de cosas pendientes y que ahora ya no estaba en ninguna lista porque ya había pasado, porque ya era historia, porque hay cosas que solo ocurren una vez y que si se pierden no se recuperan. No guardó rencor a Eduardo por eso, guardó quizás un poco de rencor a sí mismo. Pero el rencor propio tampoco sirve de mucho, y con el tiempo también se disuelve, o eso se dice uno para poder seguir adelante. Karen tenía 11 años cuando Rodrigo sintió por primera vez que la estaba perdiendo de verdad. No de las maneras tangibles. La custodia formal siguió igual, los papeles no cambiaron, sino de la manera que importa más, que es esa manera invisible que no tiene nombre jurídico, pero que cualquier padre separado reconoce con la exactitud de un dolor físico. Era el momento en que su hija empezaba a preferir hablar de su semana con Eduardo antes que con él. Era el momento en que los silencios en el carro, de regreso al departamento, ya no eran silencios cómodos, sino silencios que tenían una dirección, que apuntaban hacia otro lugar, hacia una vida en la que Rodrigo no era el personaje principal, sino un personaje de reparto. Lo intentó todo. Cambió su horario de trabajo para estar disponible los días de semana en que Karen podía necesitarlo. Aprendió a cocinar los 3 platillos favoritos de Karen: flautas de pollo, sopa de fideos y las quesadillas de flor de calabaza que la abuela materna hacía y cuya receta Rodrigo le pidió por teléfono a la señora con una humildad que lo sorprendió a él mismo. Asistió a todas las obras de teatro del colegio, a todas las ceremonias de premiación, a todos los festivales. Se sentaba siempre en el mismo lugar, a la izquierda del pasillo central, para que Karen lo pudiera ver fácilmente, desde el escenario. Algunas veces Karen lo buscaba con los ojos entre el público, y cuando lo encontraba le hacía un gesto pequeño, casi imperceptible, una especie de reconocimiento mínimo que a Rodrigo le bastaba para llevar la semana entera. Pero a medida que Karen fue entrando en la adolescencia
Incluso esos gestos pequeños se fueron espaciando. A los 12 años, Karen empezó a preferir quedarse en casa de sus abuelos maternos los fines de semana en lugar de ir con Rodrigo. A los 13, empezó a cancelar visitas ella misma, con mensajes de texto escuetos que Rodrigo respondía con un «Está bien, cuando quieras». A los 14, hubo un fin de semana completo en que no hubo ni mensajes. Rodrigo llamó a Elena, no para reclamar, no para amenazar con abogados, sino para preguntar si Karen estaba bien, si había pasado algo que él no supiera. Elena tardó en contestar, y cuando lo hizo, había algo en su voz que él reconoció como culpa, aunque Elena nunca usaría esa palabra. «Karen está en una etapa», dijo Elena. «Ya sabes cómo son los adolescentes». Rodrigo dijo que sí, que ya sabía, y colgó, y se quedó mirando su propio reflejo en la ventana del departamento durante un rato largo, preguntándose qué clase de padre termina perdiendo a su hija sin haber hecho nada que justifique la pérdida, o si acaso el no haber hecho nada era exactamente el problema. Gerardo, que era el tipo de amigo que dice lo que hay que decir sin andarse por las ramas, le dijo una noche de cervezas que el problema era Elena. «Te lo digo con respeto, compa, pero esa señora ha estado trabajando en contra tuya desde el divorcio. No de manera obvia, no con groserías, sino de la manera más efectiva, haciendo que Karen sienta que Eduardo es su papá de verdad, y tú eres el que aparece de vez en cuando». Rodrigo escuchó esto y no lo negó, pero tampoco lo aceptó del todo, porque aceptarlo del todo hubiera requerido hacer algo al respecto, y lo que había que hacer al respecto era una pelea larga y costosa que iba a dañar a Karen más que a cualquier otra persona. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Y dañar a Karen era lo único que él consideraba inaceptable. Siempre volvía a eso. Así que siguió pagando la pensión alimenticia puntualmente, todos los meses, con un monto que había incrementado voluntariamente 2 veces sin que nadie se lo pidiera, porque él quería que Karen tuviera todo lo que necesitara. Siguió pagando la colegiatura del colegio privado donde Karen estudiaba, que era caro pero bueno, y que había sido Elena quien lo había elegido, pero que Rodrigo pagaba sin chistar. Siguió depositando cada 15 en la cuenta que había abierto a nombre de Karen, el fondo para la universidad que fue llenando billete a billete, mes a mes, durante años en los que a veces no tenía para comprarse zapatos nuevos, pero que nunca olvidó depositar. Y siguió intentando hablar con su hija, que era lo que más le costaba y lo que más importaba. La adolescencia de Karen fue, desde la perspectiva de Rodrigo, una sucesión de puertas que se abrían un instante y luego se cerraban antes de que él pudiera pasar. A los 15 años, Karen le pidió que no fuera a su fiesta de quinceañera porque sería raro con Eduardo ahí. Rodrigo envió un regalo, una pulsera de plata con la fecha de nacimiento de Karen grabada en el interior y un sobre con dinero que Karen necesitaba para un viaje escolar. No recibió las gracias. O quizás sí las recibió, un mensaje de texto, que llegó 3 días después que decía gracias por el regalo, sin signos de puntuación, sin nada más. A los 16, Karen empezó a estudiar en una preparatoria de alto rendimiento en Polanco, lejos del barrio donde había crecido, lejos de Rodrigo. Las visitas se volvieron esporádicas, luego ocasionales, luego prácticamente inexistentes. Cuando se veían, en Navidades, en el cumpleaños de Karen, en alguna reunión familiar donde la coincidencia era inevitable, la conversación era cortés, correcta, amable de esa manera distante que se usa con las personas a quienes uno no quiere herir pero tampoco sabe cómo querer. Karen nunca fue grosera con él. Era peor que eso. Era indiferente. La indiferencia es la forma más eficaz del olvido. Rodrigo intentó hablarlo directamente una vez, cuando Karen tenía 17 años y fueron a comer juntos a un restaurante de sushi en la colonia Condesa, porque Karen había dicho que tenía hambre de sushi
y eso era suficiente razón para Rodrigo. A la mitad de la comida, entre un rollo de salmón y una sopa de miso, Rodrigo le preguntó, ¿estamos bien tú y yo? Karen lo miró, no con hostilidad, sino con algo que se parecía a la sorpresa y también a la incomodidad de alguien a quien preguntan por algo que prefería no tener que responder. Sí, claro, dijo, porque a veces siento que hay distancia entre nosotros y no sé por qué. Karen puso el palillo sobre el plato con un cuidado que no era natural, que era el cuidado de alguien que está ordenando sus pensamientos al mismo tiempo que ordena sus objetos. Es que estoy ocupada, papá. La prepa es muy exigente. Lo sé. Solo quería decirte que si hay algo que yo hice mal, algo que te lastimó, me lo puedes decir. Karen lo miró de nuevo, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que Rodrigo no logró descifrar antes de que ella bajara la vista. No hay nada, dijo, y cambiaron de tema. Rodrigo pagó la cuenta, la llevó de regreso a casa de Elena, la vio entrar por la puerta sin voltear, y manejó de regreso a Narvarte con la radio apagada, preguntándose qué era ese algo que había visto en los ojos de su hija y qué hubiera pasado si hubiera sabido cómo llamarlo por su nombre. Los años de la universidad fueron los más duros, no porque sucedieran cosas malas, sino precisamente porque no sucedía nada. La ausencia absoluta, el vacío donde debería haber habido algo, es más difícil de procesar que el conflicto activo. Con el limmo-sentinza, conflicto uno tiene algo contra lo que empujar. Con el vacío uno simplemente flota. Karen entró a estudiar comunicación en la Iberoamericana. Rodrigo se enteró porque Gerardo tenía la costumbre de revisar las redes sociales de Karen, no con mala intención, solo como una forma de mantener a Rodrigo informado, porque Gerardo era ese tipo de amigo, y le dijo que había visto una foto de Karen con su mochila nueva frente a la entrada de la universidad, con un caption que decía, primer día. Ya no hay vuelta atrás. Tenía 300 likes, incluyendo el de Eduardo Gutiérrez Palma, que comentó con un orgulloso de ti, mija. Mija. Rodrigo leyó ese comentario y lo tuvo en la cabeza durante días, no con rabia. Ya no tenía energía para la rabia, con una especie de asombro frío ante la facilidad con que las palabras pueden redefinir las relaciones, ante la manera en que un hombre puede convertirse en padre de alguien simplemente usándolo suficientes veces. Él siguió depositando en el fondo para la universidad. Siguió pagando la pensión aunque Karen ya era mayor de edad y los papeles ya no lo requerían. Siguió enviando mensajes en los cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo. Mensajes que a veces recibían respuesta y a veces no. Mensajes que Rodrigo redactaba con cuidado para que fueran cálidos sin ser invasivos, cercanos sin ser agobiantes. Mensajes que intentaban mantener abierta una puerta que él sentía que se iba cerrando milímetro a milímetro sin importar lo que hiciera. Hubo una llamada cuando Karen tenía 20 años que fue diferente a todas las demás. Karen lo llamó un jueves por la tarde sin que hubiera ningún aniversario ni ninguna fecha que lo justificara. Solo llamó. Y cuando Rodrigo contestó y escuchó la voz de su hija diciendo, «Hola, papá», con una normalidad que destrozaba precisamente por su normalidad, por lo que sugería de una relación posible que no habían tenido, Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo físico para que su voz sonara tranquila cuando respondió, «Hola, mija, ¿cómo estás?» Hablaron 40 minutos. De la universidad, de una clase de narrativa audiovisual que Karen estaba tomando y que le gustaba mucho, de un gato callejero que había adoptado y al que había puesto de nombre Cosmo, porque desde niña le fascinaba el universo. Rodrigo escuchó cada palabra con la atención que le hubiera dado a la cosa más importante del mundo, porque para él lo era. Al final Karen dijo, «Oye, papá, tengo que irme, pero hablamos otro día». Y Rodrigo dijo, «Claro, cuando quieras». Y colgaron. Ese «hablamos otro día» no se materializó en varias semanas. Pero Rodrigo guardó esa conversación de 40 minutos como se guarda un objeto precioso, la repasó mentalmente varias veces. Recordó el tono de voz de Karen cuando habló del gato, cuando describió la clase de narrativa, cuando se rió de algo que él dijo sobre el tráfico de la Ciudad de México.
era su hija. Seguía siendo su hija. Debajo de todo lo que los años y las circunstancias habían construido entre ellos, seguía siendo la misma niña que le preguntó si los malos sabían que eran malos, la que había sostenido el sistema solar con los ojos desde el póster turquesa de su recámara. La noticia del compromiso llegó indirectamente, como casi todas las noticias importantes en la vida de Rodrigo habían llegado en los últimos años. Gerardo se lo dijo un domingo por la mañana, con el tono de quien tiene información tan delicada y no sabe muy bien cómo entregarla. «Oye, compa, vi en el Instagram de Karen que se comprometió el viernes pasado con un muchacho que se llama Kevin». Rodrigo estaba haciendo café cuando llegó esa noticia. Terminó de hacer el café, se sirvió una taza. Se sentó a la mesa de la cocina, luego dijo, «¿Lo viste tú o lo publicó ella?» «Lo publicó, con foto y todo, el anillo y todo». Rodrigo asintió. «¿Se ve bien?» «¿El muchacho?» «Sí, se ve bien. Normal. Tiene cara de buena persona». «Qué bueno», dijo Rodrigo, y lo decía en serio. Le mandó un mensaje a Karen esa misma tarde. Le dijo que se había enterado del compromiso, que estaba feliz por ella, que Kevin tenía suerte. Karen respondió 2 días después con, «Gracias, papá. Todavía no hay fecha». Y eso fue todo durante varios meses. La invitación llegó, como ya se dijo, 4 semanas antes de la boda. Un mensaje de texto, sin sobre, sin papel, sin la caligrafía elaborada que estaba impresa en los programas color marfil que Rodrigo había visto en la entrada del salón. Solo un mensaje de texto con una dirección. Rodrigo lo leyó, tomó su teléfono con las 2 manos y respondió, «Ahí estaré, gracias por avisarme». Y luego llamó a don Aurelio para que le hiciera el traje azul marino que le quedó un poco grande en los hombros, porque había perdido peso sin darse cuenta. La ceremonia fue larga y hermosa. El sacerdote habló sobre el amor como elección y no como sentimiento, sobre la diferencia entre querer a alguien y decidir querer a alguien todos los días, y Rodrigo pensó sentado en su tercera fila que esa distinción la conocía bien, que había vivido esa distinción de una manera que el sacerdote probablemente no tenía en mente cuando preparó su homilía. Kevin y Karen se miraron durante toda la ceremonia, con esa intensidad que solo existe en ciertos momentos de la vida, los momentos en que el tiempo se comprime y lo que importa es simplemente lo que está pasando ahora. Rodrigo los miró con un amor que no tenía nada de posesivo y todo de admiración, el amor de quien reconoce en otra persona algo que ha cuidado durante años, sin saber si lo estaba haciendo bien, sin saber si importaría. Los votos fueron personales, escritos por cada uno. Kevin habló de Karen como la persona que le había enseñado a tomarse en serio las cosas pequeñas, que le había demostrado que prestarle atención al mundo es una forma de amarlo. Rodrigo pensó, oyendo eso, que había algo de él en esa descripción, que quizás algo de esas conversaciones de la infancia, de ese póster del sistema solar, de esas preguntas filosóficas de niña, había llegado a Kevin, a través de Karen, sin que ninguno de los 3 lo supiera. Luego llegó el turno de Karen. Leyó sus votos desde una tarjeta pequeña que sostenía con las 2 manos, y su voz era firme y clara, y solo se quebró una vez, brevemente, cuando dijo que Kevin era el primero en quien había aprendido a confiar. De verdad, el primero que no la había decepcionado. El primero que no la había decepcionado. Rodrigo procesó esas palabras despacio, las dejó asentarse y sintió algo que no era exactamente dolor, sino algo cercano a él, algo más difuso y más antiguo, algo que tenía años viviendo en el fondo de su pecho sin nombre. La ceremonia terminó. Los aplausos llenaron el salón. Kevin y Karen se besaron con esa timidez de quienes son conscientes de que los están mirando 200 personas y luego se rieron de esa timidez y el salón completo se rió con ellos. Y fue un buen momento. Fue uno de esos momentos que uno quisiera guardar en una vitrina para que duren para siempre. El recibidor fue en el mismo salón, con las mesas ya dispuestas y la orquesta comenzando suavemente con algo de bossa nova, que poco a poco fue subiendo de intensidad. Rodrigo encontró su lugar en la mesa 16, junto a 2 primas de Kevin,
a quienes nunca había visto en su vida y que fueron perfectamente amables con él. Le preguntaron en qué trabajaba. Él les explicó que ahora dirigía su propio taller de mantenimiento electrónico. Ellas asintieron con el interés cortés que se tiene cuando la información es respetable, pero no particularmente fascinante. Y la conversación derivó hacia otros temas. Rodrigo comió con apetito moderado. Bebió agua. Brindó cuando todos brindaban, siguió el protocolo social, con la facilidad de alguien que ha aprendido a moverse en situaciones incómodas sin que se note demasiado. Cada tanto miraba hacia la mesa principal, donde Karen y Kevin recibían felicitaciones, abrazaban a los invitados, se fotografiaban con familia y amigos. Elena estaba en la mesa de honor, radiante, con ese vestido rosa palo, tomada del brazo de Eduardo con una naturalidad que hablaba de años y de comodidad y de una vida construida juntos. Rodrigo los miró y no sintió nada parecido al rencor. Sintió, quizás, algo parecido a la paz extraña de quien ya no tiene nada que disputar. Llegó el momento de los discursos. Elena habló primero con una elocuencia que siempre había tenido y que no había perdido con los años. Habló de Karen como de la mejor obra de su vida, del orgullo que sentía, de la certeza de que Kevin era exactamente el hombre que su hija merecía. Fue un discurso bonito, sincero en su manera, y Rodrigo aplaudió genuinamente cuando terminó. Luego habló Eduardo. Y aquí Rodrigo tuvo que hacer su esfuerzo más consciente de la tarde, porque Eduardo habló de Karen como de su hija de corazón, la niña que había llegado a su vida cuando tenía 11 años y que lo había hecho mejor hombre, y que hoy se casaba ante Dios, y que él podía morir tranquilo sabiendo que estaba en buenas manos. Fue un discurso emotivo, lleno de anécdotas de la adolescencia de Karen, de recuerdos compartidos, de momentos que Rodrigo no había presenciado, pero que habían ocurrido, que eran reales, que formaban parte de quien era Karen ahora. Rodrigo aplaudió también, porque era lo correcto, porque la vida de Karen era más importante que su propio dolor. Después de Eduardo, el maestro de ceremonias anunció que la propia novia quería decir unas palabras antes de comenzar el baile. Karen se puso de pie, tomó el micrófono con una mano y con la otra tomó la mano de Kevin y comenzó a hablar. Habló de Kevin, de cuánto lo amaba, de lo que representaba para ella este día. Habló de su madre con una ternura que hizo llorar a varias personas en las mesas cercanas. Habló de Eduardo, con palabras que Rodrigo escuchó sin mover un músculo de la cara, palabras de agradecimiento y de amor filial que llegaban desde un lugar genuino, que no eran actuación, que eran verdad para Karen, aunque para Rodrigo tuvieran el peso de todo lo que no se le había dicho a él. Y luego Karen miró hacia la sala con los ojos brillantes y dijo: «Hay personas que deberían estar aquí y no están, personas que uno hubiera querido tener cerca de verdad, pero también hay personas que están aquí y que para mí, en lo que más importa, nunca existieron. Mi padre biológico está en algún lugar de este salón, y debo ser honesta en el día más honesto de mi vida. Para mí, mi padre no existe, nunca estuvo. El único padre que tengo está aquí, a mi derecha, y se llama Eduardo». El silencio llegó despacio, como se dijo al principio, construyéndose ladrillo a ladrillo, mientras las palabras todavía resonaban entre las columnas con flores blancas. 200 personas dejaron de respirar en sincronía. La orquesta, que había estado tocando suave en el fondo, se detuvo sin que nadie diera la instrucción, porque el silencio era demasiado poderoso para competir con él. Alguien en la mesa 16, la prima de Kevin, que estaba a la derecha de Rodrigo, se volvió a mirarlo con los ojos abiertos y algo en la cara que era mezcla de horror y de vergüenza ajena. Rodrigo sintió esa mirada, pero no la devolvió. Estaba mirando a Karen. Su hija todavía tenía el micrófono en la mano. Kevin, a su lado, tenía la expresión de quien acaba de darse cuenta de que no conocía del todo la historia que creía conocer, la expresión de alguien que quisiera poder rebobinar los últimos 30 segundos. Elena, en la mesa de honor, tenía la vista fija en algún punto indefinido de la pared opuesta, con una rigidez
que podría haber sido orgullo o podría haber sido pánico, y Rodrigo no supo distinguir cuál de las dos era. Rodrigo tardó exactamente 5 segundos en ponerse de pie. No lo hizo de golpe, no lo hizo con el drama de alguien que necesita ser visto. Lo hizo despacio, con la serenidad de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene dudas sobre ella. Se acomodó el saco, que como ya se sabe le quedaba un poco grande en los hombros, y miró a Karen. Karen lo vio ponerse de pie. El micrófono bajó levemente en su mano. Algo cruzó por su cara, algo que no era exactamente miedo, pero que le parecía, algo que era quizás el reconocimiento de que hay momentos en que las palabras no se pueden tomar de regreso, que ya están en el aire, que ya existen, y que lo que ocurra a continuación será real e irreversible. Rodrigo la miró. La miró directamente desde la tercera fila, con los ojos tranquilos y la espalda recta, y el corazón haciendo en ese momento el trabajo más difícil que había hecho en años. La miró como se mira a alguien a quien se conoce más que a uno mismo, a Pinochet, alguien cuyo primer llanto se tuvo en el recuerdo como si hubiera ocurrido ayer, a alguien por cuyo bienestar se ha reorganizado la vida completa durante décadas sin pedir reconocimiento ni recompensa. Y dijo, con voz clara y sin temblor, con una voz que fue suficiente para que lo escucharan las mesas cercanas y que a través de ellas llegó al resto del salón en ese silencio de catedral. «Te perdono, mi hija». 4 palabras. El salón entero quedó en silencio absoluto. No fue el silencio del escándalo, ese silencio que precede el murmullo y el comentario y la opinión. Fue otro tipo de silencio, más raro, más difícil de conseguir, el silencio que ocurre cuando algo verdadero entra en el mundo y necesita espacio para existir, el silencio que hace la gente cuando reconoce, sin poder articularlo del todo, que acaba de ser testigo de algo que no es espectáculo, sino sustancia. Karen no dijo nada. Las lágrimas que tenía en los ojos, que habían estado ahí desde el principio del discurso, empezaron a caer sin que ella hiciera nada para detenerlas. Kevin le apretó la mano. Elena, en la mesa de honor, tenía los ojos cerrados. Rodrigo no esperó más. Asintió levemente, como si estuviera cerrando un paréntesis que había quedado abierto demasiado tiempo, y volvió a sentarse, con la misma calma con que se había puesto de pie. Sin dramatismo adicional, sin exigir nada. 4 palabras eran suficientes. 4 palabras eran todo lo que tenía que decir. Lo que siguió después fue la vida real operando con su lentitud característica, que es la única velocidad a la que las cosas importantes ocurren. El maestro de ceremonias, que era un profesional con 20 años de experiencia y que había visto de todo, recuperó el control del micrófono con suavidad, dijo algo sobre lo emotivo que es un día de boda, sobre cuánto amor había en esa sala, y la orquesta volvió a tocar. Algunas personas en las mesas empezaron a hablar en voz baja. Otras miraban hacia Rodrigo con expresiones que iban de la compasión al respeto. Las 2 primas de Kevin, en la mesa 16, no dijeron nada durante varios minutos. Karen entregó el micrófono, besó a Kevin en la mejilla, y luego, antes de que comenzara el primer baile, hizo algo que nadie en ese salón esperaba, algo que probablemente ni ella misma sabía que iba a hacer hasta que lo estaba haciendo. Cruzó el salón en dirección a la mesa 16. Rodrigo la vio venir. Siguió sentado, con las manos sobre la mesa, con la copa de agua frente a él. Las 2 primas de Kevin discretamente se excusaron y se alejaron unos pasos, con el instinto social de quien reconoce que hay conversaciones que necesitan privacidad. Karen se detuvo frente a su padre. Llevaba la cola del vestido recogida sobre un brazo. Las flores en el cabello seguían perfectas. Los ojos enrojecidos no le quitaban belleza, se la daban de otra manera, de esa manera en que la vulnerabilidad hace a la gente más real. No dijo nada al principio. Se quedó parada ahí mirando a Rodrigo, y Rodrigo la miró de regreso, y entre los dos existió por varios segundos algo que no necesitaba palabras porque había demasiadas cosas debajo de él
para que ninguna palabra las alcanzara del todo. Luego Karen se sentó en la silla vacía a su lado, no enfrente, no a distancia, sino al lado, cerca, con el hombro casi tocando el hombro de él. «Debí no haberlo dicho», dijo Karen. Su voz era baja, sin el micrófono, sin el salón entero escuchando, solo para Rodrigo. Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó con calma, como había aprendido a pensar en los años en que no tenía el lujo de reaccionar impulsivamente, porque las consecuencias las pagaría Karen. «Dijiste lo que sentías», dijo al fin, «y el día de tu boda tienes derecho a decir lo que sientes». «No es verdad», dijo Karen. «No completamente». Rodrigo la miró. «Es lo que sentí durante mucho tiempo», continuó Karen, y había algo en su voz que sonaba a un candado abriéndose, a una puerta que lleva años cerrada y cuyo mecanismo uno ha olvidado pero que en cierto momento funciona solo, sorpresivamente. «Crecí escuchando una versión de las cosas, que tú no estabas porque no querías estar, que elegiste el trabajo en lugar de nosotras, que...» Se detuvo. Acomodó las flores del cabello con un gesto nervioso que Rodrigo reconoció de cuando era niña y estaba procesando algo difícil. «Hay cosas que me dijeron cuando era pequeña que no sé si son verdad», dijo Karen, «y hay cosas que yo misma decidí creer porque era más fácil que tener preguntas sin respuesta». Rodrigo asintió lentamente. «¿Quieres las respuestas ahora?» Karen lo miró con una mezcla de miedo y de algo que se parecía al alivio de quien finalmente hace la pregunta que ha tenido durante años. «¿Por qué no peleaste más? Todos me decían que si de verdad te importara, hubieras peleado más, hubieras exigido más tiempo, más visitas, hubieras llevado a mi mamá a los tribunales cuando empezaron a cancelar los fines de semana». Rodrigo respiró despacio. Era una buena pregunta. Era la pregunta que merecía una respuesta honesta, no la respuesta conveniente, sino la verdadera. «Porque tú tenías 11 años», dijo, «y lo que más le hace daño a un niño de 11 años no es que su padre no esté, aunque duele, sino que sus padres se odien el uno al otro y él tenga que vivir en medio de ese odio. Yo lo vi de niño, Karen. Vi cómo era eso. Y tomé la decisión de que tú no lo ibas a ver. Quizás me equivoqué. Quizás debía haberlo hecho diferente. Pero lo hice para protegerte a ti, no porque no me importaras». Karen procesó esto en silencio. Su mano estaba sobre la mesa y Rodrigo puso la suya junto a ella, no encima, no tomándola, solo ahí disponible, como había tratado de estar durante todos estos años. «Los depósitos para la universidad», dijo Karen de repente, con una voz que había cambiado de tono, que se había vuelto más pequeña. «Cuando entré a la Ibero me dijeron que había un fondo, que tú lo habías estado llenando desde que tenía 8 años. No lo sabía». «No era para que lo supieras», dijo Rodrigo. «Era para que pudieras estudiar donde quisieras». Karen cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, las lágrimas que había estado conteniendo volvieron a caer, y esta vez no eran las lágrimas de un discurso de boda, no eran las lágrimas bonitas de la felicidad pública, sino las otras, las más difíciles, las que tienen años de presión acumulada. «Soy muy mala persona», dijo con una voz que se rompió a la mitad. «No», dijo Rodrigo inmediatamente, con una firmeza que no admitía discusión. «No lo eres. Eres una persona que creció con información incompleta y que hizo lo que pudo con lo que tenía. Eso no te hace mala persona. Eso te hace humana. Te humillé frente a 200 personas en el día de mi boda, y yo te perdono. No como favor, no porque sea lo correcto según alguna regla. Te perdono porque eres mi hija y porque te quiero y porque no quiero seguir cargando nada que no sea amor por ti. Eso es todo». Karen se cubrió la cara con las manos durante varios segundos. Sus hombros se movían con un llanto silencioso que Rodrigo dejó estar, que no intentó interrumpir, que honró con su presencia quieta como se honran las cosas que necesitan su tiempo. Cuando bajó las manos, tenía el rímel corrido y una expresión en el rostro que Rodrigo había visto última vez cuando Karen tenía 7 años
y se había caído de la bici en el parque y se había lastimado la rodilla. Esa expresión de alguien que está en el límite entre el dolor y el alivio y que no sabe todavía hacia cuál lado va a caer. ¿Puedo abrazarte?, preguntó Karen. Y Rodrigo, que había esperado esa pregunta durante años, que había guardado el espacio para esa pregunta, con la paciencia de quien sabe que las cosas importantes llegan en su momento o no llegan, que había doblado ese traje azul marino y lo había colgado en el armario, y lo había vuelto a buscar 4 semanas después, con la esperanza de que este día fuera diferente a todos los días anteriores, que había perdido peso sin darse cuenta, porque el cuerpo también carga lo que uno no se permite sentir, que había coleccionado fotos y álbumes y recuerdos de una niña que se fue alejando en cámara lenta sin que él supiera cómo detenerla, que había pagado colegiaturas y fondos universitarios y pensiones no porque la ley lo requiriera, sino porque era su hija, y porque eso es lo que hacen los padres que aman a sus hijos, sin condiciones, sin facturas, sin expectativas de reciprocidad. Rodrigo dijo simplemente, sí. El abrazo duró más de lo que nadie en ese salón esperaba, incluidos los dos. Karen tenía la cabeza contra el hombro de Rodrigo, ese hombro que le quedaba un poco grande al saco, y Rodrigo tenía los brazos alrededor de ella con el cuidado de quien sostiene algo frágil y precioso. Algunos invitados los miraron. Algunos apartaron la vista con discreción. Kevin, que los había estado observando desde la distancia, con una expresión que mezclaba confusión, comprensión y algo que se parecía al respeto, se acercó cuando el abrazo terminó, extendió la mano a Rodrigo y le dijo, «Mucho gusto, don Rodrigo. Karen me ha hablado de usted». Era una verdad a medias, porque lo que Karen le había dicho no era necesariamente favorable, pero Kevin era el tipo de hombre que sabe distinguir entre la historia que le contaron y la historia que está viendo con sus propios ojos, y lo que veía con sus propios ojos en ese momento era suficiente. Rodrigo le tomó la mano con firmeza. «Cuídala», dijo. «No porque ella lo necesite, Karen es perfectamente capaz de cuidarse sola, sino porque los dos se merecen eso, cuidarse el uno al otro». Kevin asintió con una seriedad que Rodrigo encontró tranquilizadora. «Así será». La noche continuó. La orquesta tocó y la gente bailó, y las copas se llenaron, y el banquete de 5 tiempos se sirvió con los mariscos de Ensenada, que según Elena eran los mejores que había probado en años. Rodrigo se quedó en su mesa 16 hasta las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo y cuando sintió que ya había estado el tiempo suficiente, que había recibido y dado lo que este día tenía que darle, que ya podía irse con algo diferente. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». A lo que había traído. Antes de salir, Karen lo alcanzó en la puerta del salón. Traía en la mano su teléfono y lo desbloqueó para mostrarle algo. Una foto tomada hacía un rato de los dos abrazados en la mesa 16. No era una foto profesional, era una foto tomada desde lejos por alguien que los había visto y había tenido el instinto de registrar el momento. En la foto, el traje azul marino de Rodrigo le quedaba un poco grande en los hombros, y el vestido de novia de Karen tenía el rímel un poco corrido en la mejilla izquierda, y los dos tenían los ojos cerrados, y parecían dos personas que finalmente habían encontrado algo que llevaban mucho tiempo buscando, sin saber exactamente su forma. «¿Puedo mandártela?», preguntó Karen. «Por favor», dijo Rodrigo. La foto llegó a su teléfono mientras él caminaba hacia el carro. Se detuvo en la banqueta, bajo una farola que zumbaba suavemente, y la miró durante un momento. Luego la guardó en el álbum donde tenía todas las fotos de Karen. Era la foto más reciente del álbum y era distinta a todas las demás. En todas las demás Rodrigo fotografiaba a Karen. En esta, alguien los fotografiaba a los dos juntos. Manejó de regreso a Narvarte con la radio apagada, igual que tantas otras veces, igual que la noche en que Karen tenía 17 años
y le dijo que no había nada que resolver. Pero esta vez el silencio era diferente. Esta vez el silencio no tenía dientes. Esta vez el silencio era simplemente silencio. El silencio de una noche ordinaria de ciudad, con sus luces y sus motores y sus perros que ladran desde patios invisibles. El silencio de un hombre que maneja hacia su casa, después de un día que no salió como esperaba y que sin embargo, o quizás precisamente por eso, salió como tenía que salir. En los meses siguientes, Rodrigo y Karen se reunieron 5 veces. La primera fue un desayuno en la Condesa, 3 semanas después de la boda, cuando Karen ya había regresado de la luna de miel en Portugal y todavía tenía esa especie de brillo que dejan los viajes importantes. Se sentaron en una terraza con el sol de la mañana cayendo en ángulo sobre la mesa y hablaron durante 2 horas y media. Y en esa conversación, Karen le preguntó por primera vez cosas sobre su infancia, sobre cómo había sido la vida de Rodrigo antes de que ella naciera, sobre los abuelos paternos que ella conoció muy poco, sobre la casa en Xochimilco donde se había casado con Elena. Rodrigo respondió con paciencia y con honestidad, sin embellecer, sin exagerar la injusticia que había sufrido, sin hablar mal de Elena porque eso nunca había servido para nada y nunca serviría. Hubo una pregunta que Karen tardó en hacer, que Rodrigo sintió que estaba guardando para el momento correcto, que apareció al final del desayuno, cuando el café ya estaba frío y el sol había cambiado de ángulo. ¿Qué te dijeron que fue lo que pasó con la custodia? ¿Por qué quedó solo con mamá? Rodrigo le contó la verdad, que habían acordado esa custodia de común acuerdo, porque en ese momento le había parecido lo más práctico para Karen, y que con el tiempo las cosas se habían ido complicando de maneras que él no había sabido manejar, y que si pudiera volver atrás, haría algunas cosas de manera diferente, aunque no estaba seguro de que hubiera una forma de haberlo hecho perfectamente, porque no existe esa forma, porque los divorcios con hijos son terrenos donde no existen los mapas perfectos y donde todo el mundo pierde algo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Diferente?, preguntó Karen. Hubiera sido más terco, dijo Rodrigo. Me importaba demasiado no parecer el padre difícil, el que pelea por los hijos como si fueran territorio, y por eso a veces me quedé quieto cuando debía haber insistido. Por eso a veces acepté lo que me daban cuando debía haber pedido más. Karen lo escuchó y asintió con esa gravedad de adulta que le había llegado y que Rodrigo encontraba al mismo tiempo familiar e impresionante. ¿Y qué hubieras hecho igual? Todo lo que hice en silencio, dijo Rodrigo sin dudarlo. Las colegiaturas, el fondo, los mensajes de cumpleaños aunque no respondieran, seguir apareciendo aunque no me invitaran a nada. Eso lo hubiera hecho igual. Karen no respondió de inmediato. Miró su taza vacía. Luego dijo con una voz que tenía algo de vergüenza y algo de resolución: quiero conocer esas cosas, la historia completa, no solo la versión que me contaron. Te la cuento toda, dijo Rodrigo, cada vez que quieras, sin prisa. La segunda reunión fue en casa de Rodrigo, en el departamento de Narvarte que Karen no había visitado en años. Cuando entró y vio que la recámara que había sido la suya todavía existía, que todavía estaba el escritorio con la silla giratoria, aunque la silla ya tenía el tapiz desgastado, que el póster del sistema solar seguía colgado con el nivel de burbuja perfectamente derecho, aunque ya tenía las esquinas amarillentas, Karen se detuvo en el umbral de esa recámara durante un momento largo, y Rodrigo se quedó detrás de ella sin decir nada. ¿Siempre lo dejaste así?, preguntó Karen. Siempre, dijo Rodrigo. Karen no dijo nada más. Pero cuando se fueron de la recámara, cuando pasaron a la cocina donde Rodrigo había preparado las flautas de pollo con la receta que había aprendido de la abuela materna, Karen llevaba algo diferente en la cara, algo que quizás era el principio del entendimiento, ese momento en que la información abstracta, mi padre me quería, se convierte en algo concreto y tangible, en algo que se puede tocar con las manos, como una recámara conservada durante años para alguien que tardó en regresar. La tercera reunión fue con Kevin presente. Rodrigo y Kevin se llevaron bien desde el principio.
con la facilidad de las personas que tienen en común a alguien que aman y que eso los hace aliados naturales. Kevin era curioso, hacía buenas preguntas, tenía un humor tranquilo que a Rodrigo le recordaba a Gerardo en los años jóvenes. Al final de esa tarde, Kevin le dijo a Rodrigo: «Oiga, don Rodrigo, Karen me contó lo que pasó en la boda, lo que usted dijo. Quiero que sepa que cuando tengamos hijos, voy a contarles esa historia». Rodrigo lo miró sorprendido. «Para que entiendan cómo se ve el amor de verdad», explicó Kevin, «el que no necesita que le devuelvan nada». Rodrigo no supo qué responder a eso, lo cual era raro porque Rodrigo casi siempre tenía algo que decir. Se las arregló con un apretón de mano y con mirar hacia otro lado, y Karen lo vio hacer eso y se rió, y fue una risa de las buenas, de las que duran un poco más de lo necesario, porque la situación no lo requiere, pero el cuerpo no puede evitarlo. Elena lo llamó una tarde, 2 meses después de la boda. Rodrigo vio su nombre en la pantalla y contestó con la calma de alguien que hace tiempo dejó de prepararse para este tipo de llamadas porque ya no hay nada que temer en ellas. «Rodrigo», dijo Elena. Pausa. «Quería llamarte para decirte que lo que hiciste en la boda estuvo bien». Pausa más larga. «Lo que dijiste». Rodrigo esperó. «Sé que no fui justa contigo en muchas cosas», dijo Elena, y su voz tenía la textura de algo que lleva tiempo preparado, de algo que se ensaya antes de decirse. «Con Karen me refiero, con la manera en que le hablé de ti cuando era pequeña. Hice cosas que no estuvieron bien». «Elena», dijo Rodrigo, «déjame terminar». «No tienes que terminar», dijo Rodrigo. «No necesito eso. Karen y yo estamos bien, eso es suficiente». Otra pausa. «¿De verdad?» «De verdad». Elena respiró en el teléfono. «Eres mejor persona que yo, Rodrigo». «No sé si eso es verdad», dijo Rodrigo, «pero sí soy una persona que ya terminó de cargar resentimientos. Eso sí te lo digo». Colgaron. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla un momento, y luego fue a prepararse un café y se asomó por la ventana de la cocina al pequeño patio interior del edificio donde, desde hace años, hay un árbol cuyo nombre no sabe, pero cuyas flores en primavera son de un amarillo eléctrico que siempre le levanta el ánimo, y pensó que la vida es bastante extraña y bastante generosa a su manera, y que a veces las cosas se arreglan de maneras que uno no hubiera podido predecir ni planear, que simplemente ocurren, cuando hay suficiente verdad y suficiente paciencia y suficiente disposición a soltar lo que uno ha cargado demasiado tiempo. Gerardo, que, como ya se estableció, es el tipo de amigo que dice lo que hay que decir, sin andarse por las ramas, resumió toda la noche en que Rodrigo le contó lo que había pasado en la boda. Estaban en el mismo bar de siempre, con las mismas cervezas de siempre, y Rodrigo le contó todo desde el principio: el traje azul marino, la tercera fila, el programa con el nombre de Eduardo, y no el suyo, las palabras de Karen en el micrófono, los 5 segundos antes de ponerse de pie, las 4 palabras, y luego el resto, el abrazo, la foto, el desayuno en la Condesa, la recámara con el póster del sistema solar. Gerardo lo escuchó todo sin interrumpir, lo cual era inusual en él. Cuando Rodrigo terminó, Gerardo tomó su cerveza, bebió un trago largo y luego dijo: «Compa». «¿Qué?» «4 palabras te costaron 30 años». Rodrigo lo pensó. «No me costaron nada», dijo. «Ya las tenía listas, solo esperaba el momento». Gerardo lo miró. «¿Cuánto tiempo las tenías listas?» Rodrigo consideró la pregunta con honestidad. «Desde que empecé a entender que Karen estaba alejándose», dijo. «Desde que entendí que el único lenguaje que no iba a malinterpretarse, que no iba a ser distorsionado ni usado en su contra, ni convertido en argumento en ninguna dirección, era ese, el perdón, sin condiciones, sin esperar que ella hiciera nada con él». Gerardo asintió lentamente, con ese asentimiento de quien está procesando algo que lo supera un poco. ¿Y si Karen no hubiera cruzado el salón a buscarte? ¿Y si se hubiera quedado en la mesa de honor y hubiera seguido la fiesta como si nada? Rodrigo tomó su cerveza. «Hubiera vuelto a mi carro»,
me hubiera ido a casa, y al día siguiente le hubiera mandado un mensaje de texto diciéndole que estaba feliz por ella, y que si algún día quería hablar, aquí estaría. ¿Y eso habría sido suficiente? Rodrigo pensó en eso durante un momento. Habría tenido que ser suficiente, dijo, porque era todo lo que tenía. Gerardo levantó su cerveza. Rodrigo levantó la suya. Brindaron sin decir nada, que es la manera en que los hombres que se conocen desde la prepa brindan por las cosas que importan de verdad. Hay algo que Rodrigo aprendió en todos esos años, algo que no se aprende en ningún libro y que tampoco sirve de nada explicárselo a alguien que no lo haya vivido, algo que solo existe como experiencia directa y que por lo tanto es intransferible, pero que de todas maneras vale la pena intentar decir: el amor de un padre a un hijo no es una inversión. No funciona con la lógica del mercado, donde uno pone algo esperando recibir algo a cambio, donde si el rendimiento no llega, uno retira el capital y lo busca en otro lugar. El amor de un padre a un hijo, cuando es verdadero, cuando no está contaminado por el ego ni por la necesidad de reconocimiento, funciona de una manera completamente diferente. Es un río que sigue fluyendo aunque nadie lo vea, aunque el cauce esté seco a la vista, aunque pasen años en que parece que no sirve de nada, y que quizás sería más sabio dirigirlo hacia otro lado. Rodrigo no era un hombre perfecto. Había cometido errores, algunos de omisión y algunos de acción, algunos que entendía y otros que todavía le costaba ver del todo. Había sido demasiado deferente cuando debió ser más firme. Había cargado demasiado tiempo solo cosas que hubiera podido intentar compartir. Había confundido a veces el no hacer daño con el no existir. Y esa confusión le había costado años de presencia en la vida de su hija. Pero también había hecho algo que no es menor. Había decidido, una y otra vez, en todas las noches en que era fácil amargarse y difícil no hacerlo, que el amor que sentía por Karen era más importante que cualquier cosa que Karen pudiera o no pudiera devolverle. Había tomado esa decisión no una vez, sino cientos de veces, en los cumpleaños sin respuesta, y en las navidades sin visita, y en los días ordinarios de martes en que simplemente existía la ausencia, y había que seguir existiendo de todas formas. Esa es la historia, no la historia de un hombre humillado que tuvo su momento de gloria. Esa sería la versión fácil, la versión que satisface porque tiene una arquitectura dramática clara y un arco narrativo limpio y un final satisfactorio donde el bueno gana y el malo pierde. La vida real no es así de ordenada. La historia real es la de un hombre que amó a su hija durante 30 años sin garantías, que se mantuvo en pie cuando hubiera sido más cómodo caerse, que encontró en 4 palabras la síntesis de todo lo que había aprendido sobre el amor después de perderlo, y buscarlo y conservarlo, y ofrecerlo sin saber si sería recibido. Te perdono, mi hija, no como final de la historia, como principio. La última escena que vale la pena contar ocurrió un domingo de diciembre, 4 meses después de la boda. Karen y Kevin fueron a comer a casa de Rodrigo. Fue la primera vez que Karen llevó a su esposo al departamento de Narvarte. La primera vez que ese espacio que Rodrigo había habitado solo durante tantos años recibió a más de una persona al mismo tiempo. Rodrigo preparó flautas de pollo, sopa de fideos y quesadillas de flor de calabaza. La receta era la de la abuela materna, la que había pedido por teléfono con tanta humildad hacía tantos años, la que había perfeccionado en múltiples intentos solitarios de domingo. Kevin dijo que eran las mejores quesadillas que había probado en su vida, lo cual probablemente era hipérbole de yerno, pero que Rodrigo recibió con el orgullo específico de quien ha trabajado algo durante mucho tiempo. Después de comer, Karen fue al baño y Rodrigo y Kevin se quedaron solos en la sala. Kevin miró alrededor del departamento con la curiosidad tranquila de alguien que está leyendo un lugar, que está intentando entender a una persona a través del espacio donde vive. Luego miró a Rodrigo y le dijo: ¿Sabe lo que Karen me dijo cuando íbamos en el carro hacia acá? ¿Qué le dijo?
que tenía ganas de traer a su papá a comer flautas. Rodrigo no respondió. Asintió, con los ojos fijos en algún punto indefinido de la sala, en ese espacio donde viven las cosas que uno siente y no sabe cómo decir. Su papá, repitió Kevin, con el énfasis suave de alguien que sabe exactamente qué peso tienen esas dos palabras en ese contexto. Karen volvió del baño y los encontró en silencio, a Rodrigo mirando hacia la ventana y a Kevin con una sonrisa pequeña en la cara, y dijo: ¿De qué hablaban?, con la desconfianza alegre de quien sospecha que ha sido tema de conversación. «De las flautas», dijo Kevin. «De las flautas», confirmó Rodrigo. Karen los miró a los dos con una expresión que mezclaba la incredulidad y la ternura, y luego dijo: «Mentirosos los dos». Pero lo dijo sonriendo, y fue una buena sonrisa. Fue la sonrisa de alguien que está en el lugar correcto con las personas correctas, y eso es bastante. Eso es más que bastante. Eso es la definición de lo que más importa. Rodrigo los acompañó hasta la puerta cuando se fueron. Los vio bajar las escaleras, vio a Karen tomar la mano de Kevin en el primer descanso, vio cómo se despidieron de él desde abajo, con un gesto de la mano que él respondió desde el umbral. Luego escuchó la puerta del edificio abrirse y cerrarse, y el sonido de unos pasos en la acera, y luego nada. El silencio ordinario de un domingo por la tarde en la colonia Narvarte, con sus palomas y sus vendedores de camote, y su olor a hojas secas que el viento de diciembre arrastra desde los parques. Rodrigo entró, lavó los platos, los puso a escurrir. Apagó la cocina. Se asomó un momento por la ventana al patio interior, donde el árbol de nombre desconocido ya no tenía flores porque era diciembre, y las flores vienen en primavera, pero el árbol seguía ahí, igual de firme, esperando con la paciencia tranquila de los árboles que saben que la primavera vuelve. Luego fue a la recámara turquesa y descolgó el póster del sistema solar con cuidado, sin romper el adhesivo de las esquinas. Lo sostuvo en las manos un momento. Ya estaba amarillo y un poco arrugado en el centro, y Plutón todavía aparecía listado como planeta porque el póster era viejo, anterior a la decisión de los astrónomos de reclasificarlo, y esa imprecisión científica le resultaba ahora tierna en lugar de incorrecta, como un error que ha durado suficiente para volverse parte de la historia. Lo volvió a colgar, perfectamente recto, con el nivel de burbuja como siempre, y cerró la puerta de la recámara turquesa con la misma serenidad de siempre, que era la serenidad de quien sabe que hay cosas que merecen esperar, que hay espacios que vale la pena conservar, y que el amor que no exige nada a cambio no es amor resignado ni amor derrotado, sino simplemente amor en su forma más limpia, en la única forma que no se desgasta con los años, sino que, de alguna manera que no termina de entenderse del todo, se vuelve con el tiempo más sólido, más real, más capaz de aguantar el peso de todo lo que la vida le puede echar encima. 4 palabras. 30 años en preparación, y después de esas 4 palabras, todo lo que quedaba era lo único que siempre había importado: seguir. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.